Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buen día a todos nuestros audio escuchas. Estamos en Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl, programación musical 24/7. Y nos encuentran también en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram en @radiolabchile. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos Laborales. Sí, así es. Muy buenos días a todos y a todas los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile. Hoy día estamos con una colega, con una amiga, que es Paulina Bravo, que tuvo la gentileza de venir a esta humilde radio y a este pequeño espacio que le hemos puesto y le hemos denominado Diálogos Laborales, donde hemos tenido a varios connotados del mundo laboral en general, para hablar hoy día un tema muy importante. Y estamos con Ignacio Facuse también, que se me olvida siempre presentarte, así que muchos cariños. Gracias. Y así que bienvenida, Paulina, muchas gracias por venir y darte el tiempo y el espacio. Sabemos que es un día importante para ti hoy día, porque está de cumpleaños tu madre, así que te has dado el espacio para poder estar con nosotros. Así que muchas gracias, Paulina, por estar aquí en Diálogos Laborales. Muchas gracias por esta invitación, de verdad es muy, muy importante para mí. El trabajo es una palabra compleja cuando se vincula con la discapacidad, así es que estoy muy agradecida de esta invitación. Así, muchas gracias, Paulina. Y bueno, antes de partir, la semana pasada nosotros tuvimos un pequeño regalo que nos llegó de la editorial universitaria, y este es un regalo que se va para Concepción. Es un regalo que se va a Carolina Bustos, que es una radiovidente y radioescucha, que nos escucha siempre y está siempre pendiente de lo que pasa con Diálogos Laborales desde que partimos. Así que para ella va este regalo que se llama El Chile de la Postdictadura, desde 1988 hasta el 2018. Un lindo regalo, un lindo libro, así que a Concepción, y ahí por inbox nos vamos a comunicar con Paulina para nos mande su dirección. Con Carito. Con la Carola, para que nos haga llegar su... Y darle las gracias por la participación permanente, por eso el sorteo es para ella también. Así es, participación y siempre su like y su buena onda con Diálogos desde Laborales. El principio, así que muchas gracias también. Paulinita, partamos, Paulina, Paulina. Con este tema tan bonito. No sé qué te parece a ti, qué es para ti la inclusión laboral. Mira, la inclusión laboral hoy día, después de toda esta cortada de cinta y toda esta chaya que hubo después de la promulgación y entrada en vigencia de la ley de inclusión laboral, para mí es una utopía con aún más oscuridades que las utopías que tenía antes de la entrada en vigencia de esta ley. A ver, ¿cómo es eso, Paulina? Mira, yo lo voy a explicar en simple, ¿eh? Tú sabes que sí. a mí no me gusta hablar en empolvado lenguaje jurídico, porque creo que eso hace que el derecho sea restrictivo a los abogados. Y creo que a la gente que nos escucha también. Claro, los fabricantes de esta maravillosa construcción que es el derecho, creo que estaban pensando no solo en los abogados cuando emprendieron esta magna obra, sino en que todos los seres humanos pudiésemos entendernos a través de unas reglas que todos debíamos de respetar. Eso para mí, así entiendo el derecho. Bueno, voy a explicártelo bien simplemente. En nuestra oficina, por ejemplo, mucha gente viene a decir: yo me quiero acoger a la ley de inclusión laboral, y explica: a mí me despidieron del trabajo y yo quiero acogerme a la ley de inclusión laboral. Bueno, yo tengo que decirle, lamentablemente, aquí usted no se puede acoger a la ley de inclusión laboral, porque la ley de inclusión laboral tiene otro propósito. El propósito es que las empresas cumplan con una determinada cuota. Con unos mínimos. Claro. Mínimos, muy mínimos. Somos un país OCDE, por lo tanto tenemos el legítimo derecho a reprochar que este mínimo es muy mínimo. Claro. Y cuando las personas con discapacidad entienden que esta es una oportunidad exigible desde su perspectiva, lamentablemente yo tengo que decirles que están equivocados. Eso no es así. Es una obligación desde la empresa, pero no es un legítimo derecho que pueda ser exigido por las personas con discapacidad. Yo no puedo ir a una empresa y decir: mire, yo tengo 2 discapacidades, señor, yo soy ciega,
Además, tengo una sordera unilateral porque soy usuaria de un implante coclear y yo vengo a exigirle a usted que me dé trabajo porque yo me estoy acogiendo a la ley de inclusión laboral. Eso no puedo hacer. Eso no es así. Eso no existe. Bueno, esto es una consecuencia también de que las normas en Chile, sobre todo las que tienen que ver con la discapacidad, se elaboran sin la opinión de los interesados, que son las personas con discapacidad. Claro, eso te iba a preguntar, justamente. Son normas que a nosotros nos arrastran a una realidad nueva sin preguntarnos cuál sería la forma más adecuada para que nosotros podamos existir en esa realidad nueva. De hecho, el lenguaje que utiliza el legislador chileno sigue siendo muy peyorativo respecto de las personas con discapacidad. Y eso también explica, hay mucha gente que se enoja porque uno reclama un uso del lenguaje digno cuando se refieren a las personas con discapacidad. Una feminista muy emblemática hace un tiempo atrás me decía, bueno, ¿y qué tiene de malo que le digamos minusválidos? Por supuesto tiene de malo, pues tiene mucho de malo, porque usted me está tratando como una persona inferior a usted, señora Claro. Feminista. Claro. Entonces, ¿quién va a querer entregar su confianza productiva? Porque vamos a situarnos en el ámbito del trabajo. Su confianza productiva a una persona que vale menos que otra. Entonces, ahí tenemos un ejemplo concreto de que sí el lenguaje construye realidades. Entonces, mientras el legislador siga obviando la participación, la capacidad de las personas con discapacidad, yo creo que es muy difícil que podamos tener unas disposiciones normativas que efectivamente a nosotros nos aseguren la participación y que nos aseguren el derecho el trabajo como un derecho. Eso A mí me parece, Paulina, que claro, la ignorancia viene como de la cuna un poco. A mí me pasa que sí me declaro un poquito ignorante y a veces también un poco falto de respeto también con las personas con discapacidades diferentes a nosotros mismos. Porque somos una sociedad que nos hemos ido construyendo. Pienso yo, Paulina, que con tu vocería, por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas. Yo te he escuchado en algunos seminarios y te he escuchado hablar y la verdad que para mí siempre ha sido muy satisfactorio poderme llevar una lección bien aprendida, por decirlo de alguna manera. Nos falta mucho por el tema de la inclusión en Chile, es un tema pendiente siempre, pero si hablamos hace 2 décadas atrás, era un tema absolutamente invisible en nuestra sociedad. La visibilidad que se le ha dado hoy día, la temática que se le ha dado hoy día, es gracias también al aporte que las fundaciones y las asociaciones que tú representas también, y a tu discurso también, que no deja de ser, ha logrado de alguna manera posicionarse en esta sociedad donde tenemos que ir construyendo brazos para poder acogernos e incluirnos todos en general. Yo creo que la sociedad, el Estado en general está con una deuda tremenda en ese sentido. Pero también quiero valorar, así expresamente te lo digo, porque sé que en la última década, Paulina, te he seguido en las redes sociales, te he seguido en las revistas, en los diarios, en los simposios, en extraordinarios también que estuviste. Y fíjate que eso no se daba con antelación. Entonces hoy día los niños, que me imagino yo que son el futuro de Chile, espero que sí puedan desarrollar normativas inclusivas de verdad, que no tengamos la imposibilidad de poder transitar en la calle, por ejemplo, y pasarlos a llevar. ¿Y cuántas veces te ha pasado? Me imagino 1000 veces. Sí, claro. Y que para ti también me imagino que no debe ser muy agradable. Uno a veces comete el pecado de a veces oye, ayudémosla, pedimosle una ayuda ahí, la cruzamos para la calle, y la verdad que uno es el que está más mal que la persona ciega, que va con su lazarillo, ¿cierto? Entonces, Paulina, ¿cómo se construye una sociedad integral? ¿Cómo se construye una sociedad inclusiva? ¿De dónde parte este proceso, Paulina? ¿De dónde crees tú? Mira, yo creo que, por supuesto que la educación es un instrumento fundamental para que nosotros como país crezcamos y maduremos en la aceptación y luego en el reconocimiento
del otro con naturalidad, ¿no? Pero mira, yo no quiero, tú sabes que yo no tengo una visión muy pesimista de la vida, bien crítica sí, Eso. pero soy una, alguien dijo, soy una optimista muy bien informada. Entonces, mira, tenemos una situación bien concreta respecto de quienes hacen las leyes para los chilenos. Ya tenemos el Congreso Nacional. Sí. Hace poquitos días atrás el diputado Giorgio Jackson, en un acto de pedantería absoluta, de prepotencia feudal, y dicho sea de paso, de parte de un sujeto que según mi conocimiento nunca ha trabajado, consideró que los trabajadores éramos todos unos incapaces para tomar decisiones y por lo tanto tenía que venir papá de Estado a decidir por nosotros. Todos los que estamos acá en este estudio hoy día somos trabajadores y harto mayores que el señor Jackson y él y llevamos trabajando hartos años. Y sin embargo él, con la prepotencia del legislador, alguien dijo alguna vez, por una letra sola deja el rey de ser la ley. Entonces yo creo que es esa pedantería del diputado Giorgio Jackson a nosotros nos demuestra un poco cómo la sociedad y cómo particularmente el Congreso chileno se comporta hacia las personas con discapacidad. Si él considera que los trabajadores en general son incapaces, ¿qué opinará el señor Jackson de las personas con discapacidad? Entonces ahí uno comienza a construir, a desandar un poco el camino de las normas que en Chile se promulgan, entre comillas, en beneficio de las personas con discapacidad, y digo entre comillas porque nosotros somos titulares de todos los derechos, al igual que todas las demás personas. Sin embargo, nuestros derechos, en consideración a que nosotros vivimos todavía enquistados en un paradigma muy antiguo, muy asistencialista, se considera como un beneficio. Lo que para otros es un derecho, para nosotros es un beneficio, y por lo tanto depende de la buena voluntad del resto de los individuos que nosotros podamos gozar o no de ese beneficio, que otros pueden exigir como un derecho, porque en estricto rigor es lo que es, pero nosotros no. Nosotros tenemos que recibir este acto de generosidad de parte de la sociedad que después pasa a construir un Estado, y el Estado entrega su soberanía en los parlamentarios para que ellos fabriquen normas que, en el caso de la ley de inclusión laboral, por ejemplo, poco consideró a las personas con discapacidad. Porque fíjate que uno de los grandes problemas que tiene esta ley no fue atendido en forma previa. En Chile se ha hecho un abuso feroz de las interdicciones. Sí. En términos simples, la interdicción es un procedimiento judicial que tiene como consecuencia matar civilmente a una persona. Esa persona, yo normalmente cuando en mis conferencias utilizo el ejemplo del ventrílocuo, ¿no? Como la gente más joven que está escuchando a lo mejor no sabe lo que es un ventrílocuo, pero se parece harto al Melón y Melame, ¿no? Claro, para llevarlo a un ejemplo conocido. Melón y Melame, ¿no? El monito que está ahí hablando, porque habla por el conducto de otro. Hay otro que habla, él simplemente mueve las manitos, ¿no? Claro, sí. Hace como que está hablando, pero en realidad no está hablando. Esa es la condición en la que la interdicción deja a las personas. Y una persona que está en esa condición no puede firmar un contrato porque está absolutamente incapacitada para eso. Y por lo tanto tampoco puede firmar un contrato laboral. Y hoy día todas esas personas que están condenadas a la interdicción no pueden ser trabajadoras, porque no pueden firmar un contrato de trabajo. Entonces hay conductas sumamente dicotómicas en la sociedad chilena. Por una parte te garantiza que alguien podría darte un trabajo porque está obligado a hacerlo, pero por otra parte las interdicciones siguen a la orden del día y por cualquier razón. O sea, para cobrar una pensión, que lamentablemente todavía siguen llamándose invalidez, sí, cuando la persona cumple la mayoría de edad, la señora va a cobrar la pensión por su hijo, entonces le dicen, no, pues señora, si su hijo ya cumplió la mayoría de edad.
Sí, la señora dice, pero mi hijo tiene una discapacidad, anda en silla de ruedas, la micro no me deja traer, subir la silla de ruedas, qué sé yo, el camino es rural, porque lamentablemente también las normas en Chile se hacen para los sectores urbanos, ni siquiera se piensa en los sectores rurales, donde se concentra la mayor cantidad de gente vulnerada, y vulnerada en todos los aspectos sociales. Entonces, bueno, esta señora, para que su hijo, que está imposibilitado porque la sociedad le ha impedido moverse de manera autónoma, porque no pasa la micro, porque el camino no está pavimentado, porque no hay vereda, entonces ella va a cobrar la pensión del hijo. Y ahí, en el mesón de atención, le dicen, no, pues señora, como su hijo cumplió la mayoría de edad, no le podemos pagar la pensión. Pero la gente vive de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Tiene que declararlo interdicto. Claro. Y listo. Y una persona, simplemente porque el Estado, porque la sociedad la ha marginado, porque la sociedad le ha impedido ejercer la autonomía para ir a cobrar una miserable pensión que, dicho sea de paso, no alcanza para vivir, no, me imagino, tiene que ser sometida a un acto tan aberrante y tan decimonónico, porque esta es una creación del siglo XIX, claro, preguerra, cuando los derechos humanos no existían. Entonces tiene que ser condenada a morir civilmente para que le paguen una pensión que ¿cuánto será? 100.000 pesos. Claro, con suerte. Eso vale la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chile. Mira. Sí, el origen, ¿dónde se encontrará? Parece que fuera una falta de voluntad política. Parece que también estuviésemos enfrentando normas arcaicas, ¿no? Que no están acordes con nuestros tiempos. Digo arcaico pensando en que, como tú bien decías, Luis, antiguamente a las personas con discapacidad ni siquiera era un tema. Hoy, gracias a organizaciones como por ejemplo la que tú perteneces, y también manifestaciones de personas propiamente tal, se ha ido ubicando y se pone el tema en la palestra, inclusive naciendo normas como la Ley de Inclusión Laboral, que claro, entiendo el punto de que realmente no satisface lo que en el fondo las personas buscan, ¿no? Sí, y lo otro que me llama la atención también profundamente también con respecto a las normas de inclusión laboral, que pareciera que se necesita siempre una ley de fondo para que nos ayude a reflexionar y a pensar, porque imagínate, para que nos metan en nuestro chip cultural, en nuestro prototipo cultural, claro, un tema de inclusión laboral. Fíjate que eso debe ser absolutamente natural y obvio, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que al revés es en los países desarrollados. Exactamente. Claro. Pero es un tema cultural. Sí, claro, estamos en Chile. Nuestra cultura, ¿no es cierto?, nos lleva a tal cosa y bueno, normémoslo. Exacto. Porque ya venimos en el tiempo desarrollándolo de esta forma. Aquí no pasa así, pasa al revés. Nos imponen esto porque no lo tenemos tampoco, es un tema cultural. Y porque además hay una exigencia también, como lo decía Paulina, una exigencia de la y por presión, claro, tampoco nace desde el Chile interno, no, claro, es un tema... Porque Chile además es súper bueno para ratificar pactos de derechos humanos, convenciones internacionales, muy bueno, y suscribe también sus protocolos facultativos, lo que hace que esa carta internacional se transforme en un instrumento obligatorio de cumplimiento interno. Entonces, bueno, tiene que cumplir con eso, y por ahí va cumpliendo. Mira, yo he intervenido en el desarrollo de algunas normas en el Congreso, y he tomado proyectos de ley a los que lo único que les falta es el timbre del rey de España, ¿entiendes? Absolutamente alejada de la realidad nuestra. Sí. Entonces, bueno, eso también demuestra no solo la poca preparación de los parlamentarios, sino el desinterés absoluto en que una cuota bastante importante de la población, porque hoy día las personas con discapacidad bordeamos el 20% de la población chilena. Hay una displicencia muy grande frente a esa cuota que es bien importante, porque a ese 20% hay que sumarle el entorno de cada persona con discapacidad. Y eso es una población votante. Claro, así es. Entonces, pero seguimos siendo víctimas de la mirada peyorativa del legislador chileno, que considera que aquellos que dependen de un sueldo para vivir y por lo tanto
a los únicos que deja fuera es a los empresarios, nos considera como unos incapaces para tomar decisiones, con mayor razón aún aquellos que estamos sujetos a sobrevivir en un paradigma que, de acuerdo a un pacto de derechos humanos que Chile suscribió hace hartos años atrás, ya debería estar erradicado, que es el paradigma del asistencialismo social hacia las personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que yo, mira, creo que el futuro no debería ser tan oscuro. Yo tengo mucha esperanza. Ahora no sé en quién depositarla. Es una muy buena reflexión esa. Pero tengo mis reservas. Ya llegará el gran amor. Ya llegará el gran amor. Al menos la esperanza está, que es lo más importante. Claro. Dentro de las observaciones que te escuché mencionar, era la cuota de la ley. Sí. El bajo porcentaje. Sí. ¿Qué te merece esa opinión? Quiero llegar a ese punto porque realmente comprendo dónde está el inconveniente, entre otros, ¿no? Que sería un bajísimo porcentaje de personas con discapacidad que pudiesen acceder a las empresas dentro de esta obligación, ¿no? Que deben tener 100 o más personas para entonces poder estar dentro de la normativa, la Ley de Inclusión Laboral. ¿Cómo pudiese satisfacer el legislador, por medio de alguna modificación futura, esta inquietud que tú planteas? Mira, yo creo que la forma que el legislador tiene para satisfacerla primero es abrir la participación a las personas con discapacidad, a la sociedad civil. Nosotros tenemos una sociedad civil de personas con discapacidad bastante preparada, pero casi siempre la opinión no se les pide a esas personas que son tan preparadas. Hay que reconocer también como una autocrítica al movimiento de personas con discapacidad. Hay un faranduleo bien potente. Bien potente, entonces al faranduleo se le pide la opinión y generalmente el faranduleo es muy poco preparado. Claro. Se arma un par de cuñas nomás, media sexy, para romperla, pero claro, con un conocimiento bastante precario y muchas veces apuntando a un discurso bastante contradictorio que más que nada perjudica la participación de las personas con discapacidad. Entonces hay muchas personas con discapacidad muy bien preparadas que tal como yo hemos hecho de nuestra lucha social una filosofía de vida. Entonces hay abogados laboralistas con discapacidad, no necesariamente que han nacido con discapacidad. Hay muchos profesionales que en el curso de sus vidas han adquirido la discapacidad y se han transformado por fuerza de las inclemencias de la vida, se han transformado en activistas y ahora están en la línea nuestra. Entonces lo primero que debe hacer el legislador es preguntarnos a nosotros, porque nosotros conocemos esta realidad. Luego, yo te digo, lo que está pasando hoy día con la ley de inclusión laboral es bastante dramático, porque efectivamente las empresas, no todas, pero hay un porcentaje importante que está cumpliendo con esa cuota que es muy mínima. Pero ¿cómo cumple? Contrata a estos trabajadores con discapacidad por 3 meses, como ocurre en todo caso con la generalidad del empleo en Chile, sí, claro, ¿cierto? Para evitar a toda costa el contrato indefinido. Claro, entonces, es lo normal. Las personas con discapacidad no estamos exentas de esa realidad. Entonces lo contratan por 3 meses y ¿qué pasa con ese trabajador con discapacidad? A diferencia de los otros trabajadores. Ese trabajador con discapacidad aparece en la página web de la empresa. En la página web se publicita lo tremendamente inclusiva que es esa empresa, pero con un discurso bastante asistencialista. Entonces tenemos un montón de trabajadores que hoy día, en pleno siglo XXI, con un pacto de derechos humanos que garantiza nuestra dignidad humana en la misma condición que el resto de las dignidades humanas, tenemos una empresa que transforma a ese trabajador en un niño símbolo, aplicando sobre él todas las políticas soslayadas de explotación emocional, porque ¿qué es lo que hice? Hace un tiempo atrás yo estaba discutí, tú sabes que a mí no me importa mucho, sé que eres soy bueno una para irreverente, sí. Soy una irreverente. Algún día pagaré por esto. Estaba en la administración anterior, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, estábamos en una conferencia en Punta Arenas, entonces él motivaba a los empresarios a contratar a personas con discapacidad y nos promocionaba a las personas con discapacidad. Si usted contrata a una persona con discapacidad, el ambiente laboral en su empresa va a cambiar.
La gente va a estar más contenta, la gente va a trabajar más, se van a esforzar más. Ey, y por las mismas lucas, nosotros además de que nos pagan menos, vamos a tener que estar ahí como un bufón, alentando al resto para que trabaje, llegando más temprano, yéndonos más tarde, y por las mismas lucas. Claro. ¿Qué es eso? Eso no son formas de incluir. Entonces, cuando viene de una autoridad administrativa superior, que por antonomasia debe tener claro que las personas con discapacidad ostentamos la titularidad de todos los derechos humanos y por consiguiente somos igualmente dignas que todas las demás personas, entonces hay un indicio de que algo está muy mal. Nosotros no, yo le digo al señor empresario, bueno, en mi trabajo lo saben bien, yo creo que yo he sido la única funcionaria en la Corporación de Asistencia Judicial, de las 4 corporaciones que le han descontado plata por llegar a atrasar el trabajo. A mí me han descontado plata por llegar a atrasar el trabajo. Y bueno, son las reglas del juego. Y yo no me he sentido discriminada, muy por el contrario. Bueno, son 2 pisco sour menos. Lo sé, me consta. Pero las reglas son parejas, yo las conozco. Y por otra parte, tampoco yo voy a sentir que carga sobre mi conciencia un peso grande, porque en el fondo el resto de los trabajadores de la corporación están viendo que esta niña símbolo no está cumpliendo. Somos personas iguales a las demás. Así es. Bueno, justamente a eso te quería llevar también, porque tiene que ver también con un tema de derechos humanos esenciales, fundamentales. Esta lucha, este permanente discurso que tú llevas, yo te conozco un poquito, Paulina, hace hartos años, y sé que tú no naciste ciega. No. Yo sé que tú perdiste la ceguera con el tiempo, hace poco tiempo, ¿no? Poquito. Solo tenía 24 años. Tenía 24 años, hace 10 años, ¿verdad? No. Claro, Claro. Igual me comporto como millennials. Como millennials. Sí. Oye, el otro día escuché que te caían mal los millennials. No, si no me caen. He tenido muy buena onda, ¿va? Con los millennials. El problema es que están todo el tiempo mirando su teléfono y no miran por dónde caminan. Entonces claro, me atropellan y todas las personas ciegas tenemos la misma queja contra esta generación. Oye, ¿por qué somos tan desordenados para caminar? ¿Te has fijado? ¿Por qué no caminamos por un lado y los otros caminan por el otro, los que van por el oriente o para el poniente? A mí me parece que aquí caminamos todos para todos lados. Sí, y mirando el teléfono, que es una situación sumamente... Yo le llamo personas en situación de teléfono, porque de verdad que no escuchan nada, no ven nada, no hablan con nadie, caminan zigzagueantes. Claro. Y de verdad... Yo pienso, cuando me han chocado muy fuerte y no he merecido ninguna disculpa, entonces yo pienso, seguro va tuiteando por el lenguaje inclusivo, claro, va tuiteando por los derechos humanos, va atropellando gente en la calle. Claro. Entonces, porque vivimos en una sociedad lamentablemente muy dicotómica, hay un discurso que no se condice con el comportamiento, porque de verdad si Chile fuese como el discurso que tiene, nosotros seríamos un país de partida más feliz, porque en los países felices la gente vive en forma más igualitaria, con menos prepotencia, con menos ofensa. Nosotros en este último tiempo hemos escuchado cómo los parlamentarios nos ofenden a nosotros, nosotros que somos el pueblo soberano, que les hemos instalado en ese lugar tan importante para que ellos armen los lineamientos de conducta de este país. Y sin embargo ellos desde ese trono que confundieron el cargo noble de legislador, lo confundieron con un trono. Desde ahí nos insultan, nos ofenden, nos roban y nos atrasan en nuestro desarrollo. Y dentro de ese atraso, en la última línea están las personas con discapacidad. Porque fíjate que si hoy día tú sales a la calle y tú preguntas qué es inclusión, claro, probablemente te van a hablar de la diversidad sexual, te van a hablar de los migrantes, pero a muy pocas personas se les va a ocurrir decirte que en la inclusión como concepto también cabemos las personas con discapacidad. Se me fue la pregunta, tenía una pregunta tan bonita y se me fue. A ver, te iba a preguntar, Paulina, respecto,
¿Tienes intereses políticos, Paulina? ¿Te gustaría llegar a la Cámara de Diputados? Mira, a mí primero me gustaría llegar a la Cámara de Diputados de manera accesible. Esa cuestión está llena de escaleras. No, Qué bueno. Qué bueno. no, las personas con discapacidad no hay posibilidades de poder llegar. Es inaccesible. Tienes un ascensor que está tocando el timbre todo el rato. ¿Eh? Uno ¿Ya? se fija ahí Sí, cuando claro. están entrevistando a los parlamentarios. Una En campanita. lugar de tocar ese timbre enfermante todo el rato, debería decir piso 1, piso 2, como se hace en los Ajá. edificios accesibles. Entonces, de verdad, para llegar ahí primero tendría que ser un edificio accesible. No tengo plata para hacerme una campaña política, no tengo plata y Oye, no sí, soy lo porque se suficientemente necesita plata sexy para para eso. que, por supuesto, Claro. se necesita plata y ser muy sexy para Oye, que un pero qué partido más político sexy. te invite a Paulina, formar parte de- vamos a ese tema. Yo hace 10 años, o no, menos, 5 años te escuché con el tema de la sexualidad y la reproducción. Está ahí con un discurso, no sé, no era inclusión, era con los derechos, con un derecho humano como es la sexualidad Sí. en las personas con discapacidad. Ujú. Te escuché en un discurso muy bonito también en la caja, me parece que fue. ¿Sigues ese mismo discurso? ¿Sigues en tu fundación? Por supuesto que sí, o sea, imagínate que si a nosotros se nos considera como unos sujetos incapaces de tomar decisiones como personas adultas, ¿qué podría pensarse respecto de nosotros como sujetos sexuados? Claro. Normalmente no se piensa así de nosotros, se piensa como sujetos, se nos piensa como sujetos asexuados. Entonces ahí, claro, nos encontramos con otra dicotomía grave, porque Claro. un pacto de derechos humanos nos dice, sí, usted es persona, usted es una persona igual que las demás, tiene derecho a ejercer su sexualidad. Vos dale, dice la norma. Pero ¿qué pasa? La sociedad nos frena. Dice, no, pero ¿cómo? Qué curioso esto, qué pintoresco que una persona con discapacidad que primero quiera tener sexo, más sorprendente que tenga sexo, mucho más sorprendente aún que esa actividad sexual la tenga con una persona de su mismo sexo. Con una persona mucho mayor que ella, en fin, de hecho, mira, hay casos sumamente dramáticos, yo que estoy viendo hace poquito tiempo en mi oficina, una chica con discapacidad cognitiva de 27 años se enamoró de un hombre muy mayor, de 60 años, y comenzaron a pololear y por supuesto a tener relaciones sexuales, y la chica quedó embarazada. Al parir, el hospital del Pino, allá en Ya, San Bernardo, sí. dijo, no, pues esta mujer, no. Primero le quitamos a la guagua porque ella no la puede criar. Y segundo, denunciamos a este degenerado porque la violó. Y ella decía, no, si no me violó, yo quería estar con él, era mi pololo. No, eso no es verdad. Listo, violador. Está preso ahora. Está preso. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos, no estamos en una estación aún donde vamos a debatir sobre el placer, sobre las distintas formas de ejercer la sexualidad. Nosotros como personas con discapacidad estamos en una etapa muy, muy anterior todavía. Estamos en la etapa de tener derecho a ejercer nuestra sexualidad, sin que eso sea motivo para que la sociedad reaccione en contra de nosotros y en contra de quienes participan con nosotros en ese placer que es tan distinto a todos los demás placeres. La sociedad no quiere que nosotros seamos felices, igual como todo el resto es. Si tú piensas, mira que es potente lo que nos comentas además, parece que estuviera súper difícil hoy un cambio radical, súper difícil. No hay voluntad política, ni siquiera accesibilidad en el Congreso, que estuvo, pero muy real. Tampoco, también estamos chocando con un problema cultural. Parece que donde debiésemos nosotros abocar los esfuerzos fuera en los niños, a nivel de colegio, a nivel... Porque si se siembra esta cultura, Oye, pero ¿quiénes también los van a ser colegios, los futuros? Claro. Los colegios tampoco cumplen muchas veces con la inclusión propiamente. Por lo demás, Bueno, claro. Sí. Pero O sea, yo hago una la persona referencia con- al cambio claro. de mentalidad, porque en el fondo es eso. Lo que pasó en el Pino es una estructura mental arcaica y que no Sí. contempla, no considera... Muy común, además. Y muy común. Muy Entonces, parece que el cambio fuese paulatino y bastante a largo plazo, Sí. pero y que se debiese atender desde el colegio.
Sí. a nivel cultural. Yo creo que mis esperanzas van encaminándose hacia ese lado, ¿no? Porque pues fíjate que en este caso que yo les cuento del Hospital del Pino, la afectada directa era una mujer. Quienes decidieron por ella fueron mujeres, una asistente social y una psicóloga. Mira. Quien resolvió, y lo dice expresamente, la carpeta del Tribunal de Familia, la causa, la madre presenta discapacidad, eso lo dice la carpeta, y fue una magistrada la que resolvió eso. Entonces, todo este discurso de la sororidad, de la igualdad, claro, todo sí. se va a la mierda, me van Claro. a perdonar ustedes, pero a mí me parece una Eran puras falsedad mujeres extrema. las que- Claro, porque en el caso nuestro, de las personas, de las mujeres con discapacidad, la sororidad no existe. No existe. Más aún, yo me acuerdo que en la audiencia le dije a la magistrada, mi alegación, aquí se están violando derechos fundamentales de mi representada. Y la magistrada me dice, ¿así? ¿En qué sentido? Bueno, mire la causal que se está invocando para privar a esta mujer de cuidar a su hijo. Entonces me dice la magistrada, bueno, pero también hay una causa penal. A esta señora la violaron. Y por eso el Estado la condena, la castiga, quitándole a su hijo. ¿Con qué otra mujer se hace eso? Eso se hace solo con las mujeres con discapacidad, que además no contamos con la Alameda, gritando, te creemos hermana, Claro. ni una menos. En el caso nuestro siempre es una más en silencio, una más olvidada, marginada, y donde el feminismo se queda impávido, porque pareciera que para el feminismo nosotros merecemos ese teatro patriarcal. Nosotros merecemos quedarnos enquistadas en esa etapa que ellas han avanzado, abandonándonos a nosotros en el camino. Eso no habla bien del feminismo en todo caso. No, para nada. Claro, tienes toda la razón, Paulina, y qué bonitas palabras también. ¿Tu sueño, Paulina? ¿Cuáles son tus sueños? Mira, el sueño más bonito que tengo no te lo puedo contar porque estamos en un horario... Es demasiado temprano. Demasiado temprano, pero bueno, con un pisco sour, vamos. Más ratito. Más así que ratito. vamos a irnos a la Vas a ir a tarde. las 12 para que Qué no buen nos día. sentamos tan alcohólicos. Mira, la verdad es que yo sueño muchas cosas, pero creo que la utopía más grande que yo tengo y más lejana, cada vez la veo más lejana, es que las personas con discapacidad efectivamente seamos tratadas con dignidad y que nuestros derechos efectivamente sean respetados. Me parece que para nosotros, atropellarnos a nosotros es muy fácil. Fíjate que tú metes a las redes sociales, yo en ese sentido soy bien millennial, a mí me gustan mucho las redes sociales porque aprendo mucho y conozco mucho también cómo se comporta la sociedad y me abismo cada vez más por lo displicente que es la sociedad urbana respecto de la sociedad rural que no tuitea. Claro. Pero acá, claro, dicen, tuitean para que la gente en situación de calle encuentre los lugares de hospedaje, no las noches tan frías. La gente que está en la calle no tuitea normalmente, no duermen en la calle, abrazado sus perros, lo único que tienen, no tuitean. Pero se hacen ejercicios interesantes. Y una de las cosas más frecuentes que yo veo ahí es a defensores de derechos humanos ofendiendo a sus contrincantes, utilizando para ello la discapacidad. Enfermo mental, ciego, mongólico. Claro. Y luego va uno y le dice, hey, lo que tú estás haciendo es sumamente contradictorio porque tú no puedes defender derechos humanos pisoteando otros. Entonces, eres demasiado agresivo. Claro. Claro. Más respeto, por favor. Y luego esta cosa, el lenguaje es impresionante. A mí me gusta mucho, me apasiona observar cómo el lenguaje va cambiando. Porque te echan la tremenda chorieta y después te dicen saludos. Pero con respeto. Pero con respeto. Bueno. Extraño, pero bueno. Pero claro, el comportamiento de la sociedad se adapta muy rápido a ese tipo de cambios.
lingüístico, a ese tipo de nuevas relaciones sociales, ¿no? Que se hace hoy día a través de los medios digitales. Pero, sin embargo, continúa con la porfía de reconocer que nosotros, las personas con discapacidad, sí somos personas, no somos minusválidos porque no valemos menos. Tampoco somos inválidos, por supuesto que no, porque nosotros tenemos el mismo valor que el resto de los seres humanos y somos titulares de los mismos derechos. Entonces, pareciera que en el caso nuestro la displicencia, la falta de respeto y nuestra oposición a ese comportamiento social fuese ofensivo para este pueblo tan OCDE, tan desarrollado. Claro. Y a nivel... ¿no faltará tal vez un mayor empoderamiento como movimiento para encontrar un espacio, así como tal vez lo hicieron los que están buscando igualdad de género? ¿No faltará tal vez un poco más de unidad? Sin duda, la unidad siempre colabora, pero yo no soy partidaria de entregarle a los seres humanos vulnerados la responsabilidad de reivindicar un derecho que debiese ser respetado por una sociedad completa. Claro, yo no puedo ir yo a decir, oye, por favor, no nos traten así, ábranos las oportunidades. Sí puedo quizá, pero la sociedad lo que no puede hacer es quedarse sentada esperando que yo vaya a tocarles la puerta. Claro. No, eso no habla bien de un país desarrollado. Yo hace como 15 años que vengo escuchando que Chile está a las puertas del desarrollo. Claro, estamos mirando por la rendija todo el rato porque no entramos nunca. Pero cada vez que nosotros nos enquistemos en ese tipo de conductas tan segregadoras, creo que nos vamos a alejar más o vamos a tener que morir sentados en la puerta del desarrollo nomás. Porque un país desarrollado es el que se desarrolla para todos. A un país desarrollado no le sobra gente. Y en Chile sobra mucha gente. Y al activismo pro derechos humanos le sobra mucha gente. Y eso no es un activismo honesto. Eso es propaganda, eso es pelear por marketearse como tú quieras. Pero cuando un activismo pro derechos humanos margina a un grupo de seres humanos porque los considera inferiores, entonces ese discurso para mí es antagónico, por decirlo de una forma elegante. Oye, Paulina, y respecto a esa misma, hay una institución que es el SENADIS. ¿Cómo la ves tú? Buena pregunta. Hoy día. Mira, yo creo que el SENADIS ¿cumple alguna función importante? Sin duda. Por lo menos, mira, el SENADIS es una muestra de la evolución de las instituciones en Chile, porque hasta el año 2010 el SENADIS era un fondo. Y era muy coherente con el paradigma que imperaba en ese tiempo, que era el paradigma médico rehabilitador. Fondo va a distribuir plata para que usted se compre la silla de ruedas, para que usted haga un cursito de tejido artesanal, no sé, o sea, todas esas cosas que la gente piensa que las personas con discapacidad tenemos habilidades. Entonces, mandarme a mí a tejer algo es imposible. Yo eso sí que jamás lo podía hacer, ni siquiera cuando veía. Pero bueno, el FONADIS cumplió su rol, pero después, cuando Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue el primer pacto de derechos humanos del siglo XXI, y suscribe además su protocolo facultativo, y por lo tanto está diciendo, señores de la comunidad internacional, yo me obligo a que este pacto de derechos humanos no sea un mero discurso, lo voy a transformar en ley interior del Estado, para que sea obligatorio dentro de Chile, y así lo hizo. Y en cumplimiento de eso, entonces, transforma lo que fue el FONADIS en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Le da una estructura más robusta, pero robusta en la medida del reconocimiento que el Estado de Chile tiene hacia las personas con discapacidad. Es decir, una estructura robusta pero bien enclenque. Bien debilucha, la que cada cierto tiempo hay que estarle dando vitamina C para que no se enferme, qué sé yo. A veces... Muchas, lamentablemente, el Servicio Nacional de la Discapacidad se queda atado de manos porque no tiene facultades, porque es el legislador el que le tiene que entregar esas facultades. Pero como para el legislador chileno, las personas con discapacidad, somos un grupo que todavía se ve desde el prisma peyorativo, ninguneador, paternalista, caritativo, entonces nos fortalece el servicio que debiese estar fortalecido para que nosotros en efecto tengamos la apertura a los espacios que no estamos pidiendo de mera buena voluntad,
a los espacios que nosotros merecemos, como merecen los espacios todos los demás chilenos. Entonces sí, le falta músculo al escenario. Claro, Sí. sí. Hay ahí un tema pendiente. Bueno, Sí. hay muchos temas pendientes realmente en este tema, en esta tratativa. ¿Dónde radica el problema de la concepción actual nuestra? ¿Por qué motivo? ¿Porque son pocos? ¿Por qué motivo? En comparación a la masa, por supuesto, a eso voy. Mira, yo creo que el discurso hacia la discapacidad es muy perjudicial. La gente todavía piensa que nosotros estamos aquí, de partida nos dicen que somos la población vulnerable. Es decir, usted vino aquí para que nosotros lo vulneráramos. Claro. Entonces, en estricto rigor eso es. Por eso yo no hablo fíjate que la gente más descuidada en Chile es muy... Esto a mí me hace mucho sentido. Los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, a nosotros, a estos tres grupos, Chile, en la norma y fuera de la norma, nos llama vulnerables. Y coincidentemente, somos efectivamente los más vulnerados. Entonces, pareciera ser que el Estado a nosotros no solo nos entregó un rótulo, también entregó una facultad para que nosotros fuésemos vulnerados. Entonces, el lenguaje no está correcto. Y vuelvo a la construcción de las realidades a partir del lenguaje. Si usted nos sigue llamando vulnerable, entonces va a seguir teniendo permiso para vulnerarnos. Claro. Entonces, pasa un poco por ahí y luego... porque la evolución ha sido muy lenta y nosotros siempre estamos condenados a la espera. Todo urge, pero nosotros como nosotros nacimos para esperar, entonces da lo mismo. Estamos esperando que Chile se prepare. Y puede ser que Chile no se prepare nunca. Y de hecho, en esta preparación muy lenta que ha tenido para reconocernos a nosotros como iguales en dignidad y derechos, se ha muerto mucha gente en el camino, esperando. Ahora, yo debo reconocer que el mundo ha avanzado, porque en la época de los griegos a las guaguitas con discapacidad se les tiraba de un monte, Claro. en la Edad Media a la gente con discapacidad cognitiva se les quemaba en la hoguera, para la Segunda Guerra Mundial mucha gente con discapacidad cognitiva fue asesinada porque no cumplía con el estándar que la supremacía estaba exigiendo. Entonces, claro, ya no nos matan, ya no nos queman, hemos evolucionado, gracias pueblo. Ahí se nota tu optimismo. El optimismo, Paulina, Claro. Oye, hemos avanzado nosotros. Oye, Paulinita, una pregunta más. Bueno, uno espera siempre que el valor de la inclusión sea un valor intrínseco en una sociedad que aspira a ser desarrollada. Me da la impresión. Pero claro, tú nos has pegado en el palo que efectivamente nuestros legisladores no cumplen ese rol y que efectivamente tampoco se apropian del lenguaje inclusivo. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, Paulina, ¿nos puedes educar un poquito respecto a eso? ¿Cómo debemos tratar nosotros a una persona con una discapacidad diferente o con una capacidad diferente dentro de las relaciones laborales, por ejemplo? Mira, yo respecto de ese tema soy muy reivindicativa de lo que dice la Convención. Y con esto no quiero decir que el concepto acuñado en la Convención sea rígido y no esté abierto a la evolución. ¿Por qué defiendo el concepto de persona con discapacidad? Porque es el reflejo de la participación de la sociedad civil. Cuando la Convención se estaba preparando, que se hizo por el impulso, es el único pacto de derechos humanos que nace a partir del impulso de las sociedades civiles de todo el planeta. Mira, Es muy distinto. Aquí poco intervinieron los grandes estadistas. Fue la sociedad civil la que empujó ese pacto de derechos humanos. Y cuando se estaba discutiendo, bueno, hay que poner un nombre aquí. Efectivamente hay que poner un nombre. ¿Cómo nos vamos a identificar? Y fue la sociedad civil, es decir, nosotros, quienes dijimos, el concepto es persona con discapacidad. Y ese concepto es un mínimo, ¿no es cierto? Como todo pacto de derechos humanos, establece un mínimo. Luego, para modificar ese concepto, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita algo fundamental, que sea la sociedad civil de personas con discapacidad la que sea consultada
Lógico, nosotros nos pusimos ese nombre, nosotros debemos ser convocados para cambiar ese nombre. Y tiene que hacerse a través de un proceso serio, documentado, que tiene que partir del Estado. Y eso en Chile no existe, nunca se ha hecho. Cuando se estableció el término persona en situación de discapacidad, fue impuesto por un señor que ahora es alcalde, no me acuerdo de dónde, el Mauro Tamayo. Él dijo, yo Mauro soy Tamayo. director de esta cuestión, y aquí yo mando, así que se habla de persona en situación de discapacidad. Y me lo dijo a mí, personalmente, cuando discutimos sobre esto. Me dijo, yo soy el director nacional y aquí yo hago lo que se hace lo que yo digo. Me lo dijo a mí. Y, Mira. sí, podemos discutirlo con el señor Tamayo en cualquier momento, porque eso fue así. Entonces, lo que me impacta a mí, y esto demuestra la poca preparación de muchas personas con discapacidad que ejercen liderazgo en Chile, que defienden ese concepto. Y lo defienden porque con miles de argumentos que son razonables y que podrían efectivamente impulsar un cambio. El punto está que están defendiendo un concepto que nos fue impuesto por una persona, pasando absolutamente preterido, decimos los abogados. Hay formas bastante más vulgares de decir preterido, pero no voy. Vamos a dejarlo ahí. Nuestro derecho legítimo a la participación. Es decir, es como usted se llama Luis, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir Luis, no me gusta nada tu nombre, oye, te lo voy a cambiar. Desde aquí, de ahora en adelante te voy a llamar Sebastián. ¿Le gusta el nombre Sebastián, colega? ¿Le gusta o no? Da lo mismo, porque a mí me gusta más que usted se llame Sebastián. Eso mando. Fue. ¿Y usted cómo se llama? Andrés. La dupla perfecta, Sebastián y Andrés. Entonces, eso es lo que yo defiendo. Es persona con discapacidad, porque nosotros lo que hicimos así, y para cambiarlo se necesita que nosotros opinemos. Luego, creo yo que en un ambiente laboral, nosotros creo que debemos naturalizar la presencia de un trabajador con discapacidad, porque fíjate que hay esto está en la mitología de la sociedad, que ha querido invisibilizar nuestra presencia desde siempre. La mayoría de las personas con discapacidad hoy han adquirido esa discapacidad. Ayer leí una noticia de un tipo que fue mordido por un perrito que estaba muy enojado, por cierto, tuvieron que amputarle una pierna. Bueno, ese hombre hoy es una persona con discapacidad. Hace un par de semanas atrás yo en mi Twitter hacía el comentario sobre una mujer que fue violentada con un hacha, un tipo le cortó 3 dedos. Entonces yo ponía ahí, así es de fácil adquirir una discapacidad. Y salieron un montón de feministas a decirme, pero no dijiste que eso fue por un acto de violencia de género. Bueno, sí, da lo mismo, ¿no? Claro. Están preocupados de eso. Y solo son 280 caracteres, no pueden exigirme tanto. No puedo reivindicar todas las luchas en un tweet, pero es así de fácil adquirir una discapacidad. Entonces, somos muy vulnerables. Claro, también, entonces además. yo no puedo tener hoy día un colega que no tiene ninguna discapacidad y mañana tiene un accidente en auto o se cae esquiando. En el caso de si es abogado de la corporación, probablemente se va a caer esquiando. Claro. Claro, en una lancha, probablemente. Ya se sabe. Queda atascado. Exacto. Que no extrañe. Entonces va a adquirir una discapacidad visual, ¿no? O auditiva. Yo no va a cambiar su nombre por el del cieguito, ¿no? El sordito, porque cuando nosotros adquirimos una discapacidad, y esto lo sabe la gente que ha adquirido una discapacidad, nosotros pasamos a ser unos diminutos sujetos pululantes. Pasaste de ser el abogado, laboralista, interesante, brillante, a ser el cieguito, el cojito. Y eso es súper doloroso, sobre todo, que mira, si el ejercicio es bien simple, si nosotros vamos, como chilenos, vamos a Argentina, probablemente jamás nos vamos a sentir felices si un argentino nos dice, mira, un chilenito. No nos gusta. ¿Por qué entonces nosotros somos bancanos que nos digan el cieguito, el cojito? ¿Sí? Esto es una cosa de sentido común y una norma básica. Yo no le voy a hacer a otro lo que no me gusta que me hagan a mí. Entonces yo no le voy a dar a otro un trato peyorativo porque yo no quiero que a mí me traten de esa forma. Si tengo un hijo con discapacidad, la gente fértil
cualquier momento, puede tener un hijo con discapacidad, Sí. supongo yo que no va a querer que a su hijo se le trate de esa forma tan cosificante, ¿no? Tan Claro. disminuida frente al resto de los seres humanos. Entonces, creo que nosotros tenemos que, para hacer una sociedad mejor, tenemos que pensar, no ponernos en el lugar del otro, pensar en que nosotros sí somos, frente a toda la naturaleza, muy débiles. Un tornado nos puede No, por supuesto. hacer adquirir una discapacidad y listo. Entonces pensemos en nosotros con una eventual discapacidad y cómo nos gustaría que nos trataran. Así es simple el ejercicio. Paulina, justo lo que tú tratas en este momento no es una consulta, más bien es como una especie de afirmación que nos hacen por redes sociales. Leticia Gutiérrez y nos menciona: el problema es que desde pequeños nos enseñan a tratar a las personas con discapacidad como, comillas, pobrecitos, a sentir lástima por ellos. Hay que cambiar la mentalidad de nuestros niños desde los primeros años de escolaridad. Hace mucha referencia a lo que tú mencionas de este trato peyorativo, ¿no es cierto? Pero que finalmente en ningún caso aplicaría. Es un problema de mentalidad, parece, ¿no? Sí, además yo creo que esto también, quizá hago yo algunas teorías que hay poco tiempo para desarrollar, pero yo creo que el chileno necesita muchas veces que haya uno que sea tratar a uno de manera inferior, porque eso le permite avanzar en su superioridad, y eso habla de un país poco avanzado, de una sociedad poco avanzada. Es como, bueno, lo decía este humorista argentino no hace un tiempo en Viña, y es muy un clásico chileno, yo lo uso mucho en mis conferencias cuando hablo del lenguaje visual que está tan sobreutilizado, ¿no? Entonces él dice, yo lo pensé, pero no lo dije, ¿no? Porque el chileno no se atreve a muchas cosas. Entonces cuando ve a uno más débil, se siente más envalentonado, sin hacer nada, así de gratis, claro. de gratis nomás. Entonces, pareciera que nosotros somos necesariamente debemos quedarnos en este enclave en el que la sociedad nos pretende dejar, para que la sociedad poco chora, poco valiente, se sienta efectivamente más chora y más valiente. Eso, Paulina, qué grato y qué corto se nos hizo el espacio, Paulina. Ya se nos fue volando la hora, aunque tú no lo creas. Justo. Decirle a los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile y de Diálogos Laborales, reiterarles que el Chile de la postdictadura se va para Concepción, para Carolina Bustos, es un regalo de Diálogos Laborales. Y también de la editorial universitaria que nos hizo llegar este libro para regalarlo. Ignacio, Estos también son nos para llegaron futuro, dos ¿no? obsequios para regalarlos en el futuro, el próximo sábado. Sí, tenemos dos obsequios. Damos las gracias primero a Book and Gift, que nos facilitó dos libros para ser regalados, ¿no? Sí, digamos dónde está Book and Bix. Sí, Book and Gift se Gift. encuentra en Príncipe de Gales, 6321. En la comuna de La Reina. De La Books Reina. and Es un, Gift. es un lugar muy entretenido porque además tiene varias cositas interesantes. Aparte de tomarte un café, puedes pasar por los diferentes espacios que tiene. Claro. Viendo libros, pues incluso creo que puedes bañar a tu perro, etcétera. Puedes hacer un montón de cosas. Es como súper, claro, es una integral actividad el lugar, muy ¿no? integral. Así que agradezco yo también a los dueños también que nos han hecho llegar estos dos Sí, libros. uno de ¿Cuáles ellos son esos libros? lo escribió Ángel Parra y es Violeta se fue a los cielos. Y el otro es Hanekeo, Valiente Guerrera Mapuche. Ambos Hanekeo. Bonito. facilitados por Book and Gift, que, Eso. repito, se encuentra en Príncipe Y si de no- Gales y si nos mencionan, les van a regalar un 6321, perdón. Si mencionan diálogos laborales, nos van a regalar un Eso. cafecito. Y para a nuestra Paulina, invitada, por supuesto, le tenemos Primero, Paulina, yo encantado de que haya de conocerte, que hubieses tenido la disposición de compartir con nosotros, de venir a la radio y de entregarnos tu conocimiento. Un día sábado que podrías estar cómodamente en tu casa y no, viniste y eso primero que todo se agradece, así que muchas gracias y te tenemos a nombre de Diálogos Laborales y Radio Lab Chile un regalito
que Que es sabemos que no te gusta. un vinito. Ah, pero por favor. Sabemos Sí, que no no me te conozco la gusta. sangre. Sí, bueno, Muchas para gracias. fortalecer tu sangre. Uy, está hermosa. Es la- un casillero reserva. Hoy está maravillosa la presentación. Oye, sí. además. Sí. Y lo otro Sí, es sí, de que verdad. nos han hecho también llegar un regalito de Que Entrete, se llama este lugar, una tienda Que Entrete, que es, que es una empresa Ujú. que hace estos tazones y que los imprime. Y le puso diálogos laborales por los dos laditos. Y es como un libro, digamos, como un cuadernillo. Claro, es como un blog de notas. Un blog de notas donde dice diálogos laborales. Para que te Pero tomes en- el vino Oh, en taza, en porque taza. si no, en copa no. Qué lindo. Así que este es un chico. pequeño regalo para ti. Muchas O sea que podríamos gracias. empezar ahora mismo porque Por están todos los supuesto. dos elementos. Muchas Así que gracias. nada, muchas No, gracias, gracias a a la ti. comunidad de diálogos laborales, que tuvimos una gran sintonía el día de hoy. Gracias, Paulina Bravo, por haberte dado Muy el agradecido. tiempo. Sabemos que tu madre está de cumpleaños, así que se van a tomar ese vinito y bien la tarde. Eso, a celebrar. Así que un beso, un abrazo a todos y cada uno de los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab. Sí, Ignacio. y bueno, ya saben, el próximo sábado nos encontramos nuevamente de 11 a 12 aquí en Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Y nos encuentran en la página web www.radiolabchile.cl y también en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter en @radiolabchile. Y a nosotros, a Luis, René López Claro. Coas y a Ignacio Facuzza Pizarro, nos encuentran en dialogoslaborales.cl, nuestra página web, y nos pueden escribir también a dialogoslaborales@gmail.com. Dudas que tengan, sobre todo relacionadas con el derecho al trabajo u otros, por Con el favor, mundo del derecho del trabajo. a este correo electrónico. Nos vemos el próximo sábado. Sí. Así que, gracias, Paulina. Muchas gracias, a ustedes. Paulina. Muchas gracias a ustedes. Eso, muy bien.